verbal, derecho de rectificación 198 del 2017, Francisco Zugasti Agüí. Póngase de pie, por favor, acérquese al micrófono. Usted ha presentado una demanda al amparo de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación. ¿Se ratifica la misma? Sí, claro. ¿Tiene que manifestar algo al respecto? Sí, me gustaría manifestar y aportar alguna documentación. No es el trámite todavía procesado por técnicamente, es el trámite de demanda. Pues manifestar eso, que desgraciadamente, a raíz, entre otras cosas, a raíz de la, en fin, de la, qué palabra usar, la manipulación, la imputación esa de que ha agredido a una persona, que es falso, que se puede ver en el propio vídeo del programa en el que se me imputa esos hechos. Pues entre otras cosas he sufrido una persecución a través de las redes sociales, de Twitter y demás, en el que entre otras cosas se me amenaza, se ha puesto mi foto, mi casa, y se me ha amenazado. ¿Y qué más quería yo comentar? Así que ayer repasando, comprobé que en la página web, una de ellas donde venía el vídeo, la página web de La Sexta lo han quitado, aunque el vídeo viene en otras páginas de la propia web de La Sexta, aunque ese vídeo afortunadamente está reproducido en otras webs y es fácilmente visible, de que efectivamente yo no agredí a nadie, sino todo lo contrario, fui yo el que fui agredido por el decano de la Facultad de Derecho. Aquí manifiesta que al día siguiente en el programa La Sexta Noche de la misma cadena se volvía a repetir la calumnia, pese a que la lógica y el propio decano negaban la existencia del cabezado. ¿Qué dijeron exactamente? Porque usted no especifica qué es lo que dijeron en el programa. Pues me explico. Los hechos se produjeron el viernes, día 10, y en el programa Más Vale Tarde de La Sexta... Sí, ahí dice que la presentadora... estaban emitiendo en directo, y entonces es cuando dijeron que le había pegado... Ese señor le ha pegado un cabezazo, y los otros contertulios, sí, le ha pegado un cabezazo y tal. Pero durante toda la emisión de ese hecho, de lo del autobús de Actoir en la puerta de la Facultad de Derecho, la cámara de La Sexta estuvo todo el rato con el señor decano, todo el tiempo. De hecho se ve en el programa perfectamente, tanto el del viernes como el de la noche del sábado. Todo el tiempo estuvieron siguiendo al señor decano. Entonces se ve perfectamente como los hechos, que eso que se ve, parece que yo le pego el cabezazo, pero si se pone el vídeo a un poquitín más despacio, la velocidad, se ve perfectamente como es el decano el que me empuja a mí. No, pero no le he preguntado yo. Sí, perdóneme. Entonces, la cámara sigue... Que eso, si se estime oportuno, ya se procederá a la reproducción. Perdóneme, si es que... Ya podrá valorar, pero únicamente la pregunta que le he hecho es concreta. A eso voy. En el programa de La Sexta por la tarde, la cámara sigue al señor decano, después del supuesto cabezazo, y 2 minutos más tarde, 2-3 minutos más tarde, le entrevistan en directo. Conectan con el estudio y le entrevistan en directo. Y la presentadora Mamen Mendizábal le pregunta: ¿y qué ha pasado con el cabezazo? Y el decano, que por supuesto no tiene ni idea del que le está hablando, dice: ¿qué cabezazo? Si lo único que ha pasado es que otra persona me ha arrancado los botones y tal. Que por cierto la otra persona es este señor que tengo a mi espalda. Y es el propio decano el que dice que no ha habido tal cabezazo. De hecho, cuando le pregunta a la presentadora, pues pone cara de sorpresa de qué me está usted hablando. Por eso digo que el propio decano reconoce que no ha habido tal cabezazo, pero es que aparte con la lógica, en cuanto me refiero a lo de la lógica, porque hay una cosa que se llama la última acción y reacción. Si efectivamente yo le hubiese pegado ese cabezazo, como dice la presentadora y los demás contertulios, el señor decano no es que se hubiese echado 1 centímetro o 2 para atrás, es que se hubiese caído groggy, cuando en realidad lo que pasó es que me empujó, yo casi me caigo, y al intentar no caerme, el efecto de eso, de moverme bruscamente para recuperar el equilibrio, es ese movimiento brusco mío el que parece que da la impresión de que le pego cabezazo. Pero voy a repetir, es que si yo le hubiese dado semejante cabezazo como hacen creer esta gente, voy a repetir, el señor decano como mínimo se hubiese ido 1 metro para atrás y hubiese caído groggy. Y 2 minutos más tarde, cuando la cámara le sigue, no solamente el decano dice que no había dado cabezazo, que le que pedía sopa, sino que además tendría la nariz ensangrentada y todo. Pues puede sentarse. Letrado, su turno para contestar a la demanda. Con la venia, señoría, para contestar y oponernos al escrito de demanda y pedir una desestimación con la condena en costas. Nos oponemos por los siguientes hechos. En primer lugar, decir que comparecemos como A3 Media Corporación de Medios de Comunicación S.A., que es la
sociedad titular, como acreditaremos con la personación por nuestra procuradora. Y en cuanto a los hechos, los negamos expresamente en cuanto se pongan a lo que pasamos a exponer. De forma previa, queremos decir que tanto la demanda de rectificación como la petición formulada por Burofax están mal planteadas. No cabe pedir rectificación en un medio de comunicación sin concretar lo inexacto y además proponer un texto de rectificación expreso en esa carta al director, no posteriormente, que es lo que se trataba de hacer aquí. El juzgado con buen criterio pidió una subsanación, pero del escrito de demanda, para saber cuál era el texto real que se tendría que rectificar al no concretarse. Y ante ello se hizo con un escrito y creo que con esto se da prueba palpable del vicio, en nuestra opinión, insusanable que hay por no haber propuesto en su momento extrajudicialmente lo que se quería rectificar en nombre del demandante. Es prueba acreditada, por tanto, en cuanto al contenido del Burofax que se aportaba con la demanda. En tercer lugar, se dice que se hubiera firmado, se hubiera calumniado, hubiera habido acusaciones. Estaba grabado y se muestra, como se podrá ver con el vídeo, que el programa dio la versión, además dio las imágenes. Si dio las imágenes, de sobra se ve lo que pasaba ahí. No se podría rectificar porque ya se ve qué es lo que pasó. Pero es que además salía la opinión del decano, que efectivamente, y lo ha dicho él, expresamente decía que lo que había pasado no era ningún cabezazo y cuenta qué es lo que había pasado, saliendo las imágenes incluso con un policía municipal en ese momento en el Paraninfo de la Complutense. Por tanto, el vídeo muestra la verdad. El decano dijo lo sucedido. Se dijo en los dos programas, tanto en el programa de la tarde, Más vale tarde, como en el programa de la noche, donde además compareció el propio señor Arzuaga de Hazte Oír y contó y minimizó lo ocurrido. Por tanto, no hay hechos inexactos, no se acusó de calumniar o acusar, no consta la petición de rectificación, no procede en consecuencia la rectificación. En cuanto al hecho primero, ya digo, no ha habido calumnia o acusación alguna, jamás se ha sostenido eso, pero es que el programa ha dicho lo que se pretende que se diga en este momento. En cuanto al segundo hecho de la demanda, en el programa La Sexta Noche, como decimos, se dio también la versión correcta. No se puede calificar de errónea. Hay una entradilla que hemos acotado y está en la grabación, donde se podrá ver que se daba la grabación y en ningún momento se habla de ese cabezazo porque quedó superado. Programa hechos que sucedían en directo, que se estaba informando de ellos, que pareciera una cosa, pero cuando se ofrece la grabación se está ofreciendo esa versión, entre comillas, rectificada. Por otra parte, señoría, esto es un juicio sumario de conocimiento limitado. No podremos sentar en más hechos como si fuera un juicio plenario y con amplitud de medios de prueba. En cuanto al tercer y cuarto hecho de demanda, lo hemos adelantado ya, estrictamente, desde un punto de vista estrictamente formal. La carta no cumplía con los requisitos que contempla la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación. No decía cuál era el texto literal que se quería rectificar. De eso se ha podido constatar por el posterior intento de subsanación, que en todo caso estaría caducado. Si se hace después, es que no se hizo antes, y entonces estaba mal planteada ante el director del medio. Pero es que realmente no se propone un texto de rectificación. Se dice que el decano le agrediera a él, incluso en el Burofax de rectificación, algo que tampoco era cierto. No se podría rectificar con hechos inveraces. Jamás, en definitiva, se podría dar cauce a un derecho de rectificación que fuera las valoraciones, interpretaciones o versiones subjetivas que tiene un demandante sobre lo que ha salido en un programa, y más cuando salían las propias imágenes. En cuanto al hecho quinto y sexto del escrito de demanda, sin más nos remitimos al Burofax enviado en lo que señala el demandante. No se calumnió, no cabe entender que se agredió y estaban las imágenes reales en los dos programas de televisión. En cuanto al hecho séptimo y octavo de la demanda, poco podemos decir sobre que alguien, a título personal individual, haya dicho, por ejemplo, barbaridades sobre el señor Zugasti. Es algo que no compete a la Sexta. Desde luego nada tiene que ver y no puede ser objeto tampoco de este procedimiento. Pero ya que lo decimos, y un poco para explicar, el señor Zugasti es una persona pública que tiene una actividad bastante intensa en las redes sociales, con su asociación Pro Justicia. Es, por así decirlo, una persona que emite muchos comunicados y
opina, en su derecho está, en las redes sociales. Por tanto, aportamos en este momento, como documento 1, y solo a efectos ilustrativos, una búsqueda sobre las opiniones en las redes sociales que mantiene el señor Zugasti, solo a efectos de comprobar que nada tiene que ver con el derecho de rectificación, que algunas personas puedan dirigirse a él o él a esas personas. No tiene nada que ver con la actividad de la Sexta muy patrocinada. Se vulneraría el derecho a la información, artículo 20, y también se causaría indefensión si se pudiera pretender rectificar por hechos de terceros. Por tanto, y para resumir sobre los hechos, se aclaró el suceso de forma inmediata. Es algo que se emitió y el público pudo ver, cualquier persona pudo ver lo que vio en la grabación y se crea su propia imagen veraz de lo sucedido. Pero es que además las palabras del decano de la Facultad de Derecho eran suficientes para aclarar en qué había sucedido, si se había abalanzado, si era una agresión leve, mínima o lo que fuera. Eso se ve. Y como se ve, no se puede rectificar en contra de lo realmente sucedido, que es lo que podría decirse del escrito de demanda. Por tanto, ni inexactitud ni perjuicio. Y en todo caso, estaba mal planteada, no reunía los requisitos formales del derecho a rectificación. El segundo escrito presentado ante el juzgado sería una petición, por así decirlo, de subsanación que no es posible en este tipo de derechos y que estaría caducada. En cuanto a fundamentos de derecho, señoría, muy brevemente, solo queremos citar sobre todo la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de abril de 2014, que señala que no es posible presentar el texto de rectificación en la demanda. Es un requisito formal y, como dice esta sentencia, si no se recoge ni se remite el texto que según la parte actora debería publicarse, debe desestimarse la demanda en este tipo de procedimientos. Por otro lado, también quiero citar la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de marzo del 2007, que señala que no nos hallamos ante meros formalismos procesales en este tipo de proceso. Y por último, Audiencia Provincial de Sevilla, que reconoce, sentencia de 13 de julio de 2012, que no tiene sentido el ejercicio de este derecho cuando dentro de la noticia o la información ya se ha recogido la versión que trata de aclarar, en este caso, el demandante. Por todo ello, señoría, solicitamos una desestimación de la demanda de rectificación con la condena en costas de la parte actora, y en cuanto a prueba únicamente pedimos este documento y hemos traído... Ahora le doy el trámite oportuno para prueba, primero al demandante y luego al demandante. Póngase de pie, por favor. ¿Algún medio de prueba? Sí, los vídeos de los programas que se solicitaron, que veo que el letrado ha traído, y también he traído vídeos de otras personas que estaban grabando y que se ve perfectamente como no hay tal agresión. Y en cuanto a lo que ha dicho el señor abogado, no procede a realizar manifestaciones. Yo creo que sí, señora jueza. Pues ya le digo, señor demandante, que el trámite del procedimiento verbal es usted demanda, y la parte usted demanda ser ratificada, tenía un momento procesal oportuno, y la parte... Esto es un captura de pantalla de ayer, donde dice bien claro que hay una simple búsqueda en internet y están todas las veces que dicen que al señor decano se le agredió por un energúmeno y demás. Que se supone, sí. Este es un medio de prueba que aporta. ¿Y qué consiste esto? El vídeo de los hechos. No, pero el vídeo ya nos van a aportar la parte demandada. No, pero es que hay otro vídeo desde otro ángulo. Vale, pero considero ahí en esas grabaciones que usted aporta está la grabación del programa donde al mismo tiempo también se emiten las manifestaciones. Señoría, esto está acotado. Esto es el programa, como es un formato digital y tenía mucho, lo he traído en un DVD. Pero aparte he cogido las dos partes concretas donde yo creo que se refiere el derecho de rectificación de los dos programas en este CD. Y usted también ha manifestado en su contestación a la demanda que al mismo tiempo en los programas se hizo las correspondientes entrevistas. Y eso a eso me refiero. Consta tanto la grabación del hecho como el decano. Eso mismo. Pero es que no es cierto, porque también se entrevistó... que es que eso es una cuestión ya de la opinión de su señoría, si me deja hablar. Es el viernes y el sábado, a pesar de que el propio decano ya haya dicho que no, el sábado siguieron calumniándome. Eso es una cuestión, aquí únicamente es objeto del procedimiento en los dos programas de la Sexta, ¿vale? Eso, el viernes y el sábado. Pues y en las dos me calumnió. Cuando ya el viernes se quedó acreditado... ¿Qué medios de prueba propone? Esas son las capturas de pantalla que hice ayer. Esos son
En la primera página, la segunda son algunas de los enlaces. La página web que ya no aparece, pero dentro de la sexta, otras páginas web, y esas que tienen los manchones son páginas de la propia página web de la sexta, donde viene en la parte de abajo el enlace a donde sigue poniendo el agredido el señor decano. Vale. O sea, que no se ha corregido, sino que a día de hoy sigue estando en la página web de la sexta diciendo que yo agredí al decano. Pero precisamente estamos en un procedimiento para resolver si proceden al derecho de rectificación. Y estos son fotos de captura de pantalla de eso que está impreso y vídeos le diré vídeos desde otro ángulo, donde se ve. Vale. Letrado, ¿qué me dices para proponer? Puede sentarse. Sí. Sobre el requerimiento, esto es un CD que está acotado, como digo, el tema. Y esto es el DVD, que son los programas en su integridad, tal como están en la emisión. Vale. ¿Qué más medios de prueba? Esto es una búsqueda. Me refería a la presencia del demandante, opiniones en las redes, con sus intervenciones, como para decir que tiene una presencia. Más? Nada más, señoría. Nada. Bueno. Sí. Vale. Respecto a los medios de prueba propuestos por la parte actora, no se admiten en la documental aportada en este acto porque no se considera necesario y no es objeto del presente procedimiento, ni tampoco el pendrive porque la parte demandada fue requerida y ha aportado las correspondientes relaciones. Y respecto a la parte demandada, y respecto a la prueba propuesta por la parte demandada, se admiten las relaciones. Vamos a ver si son compatibles con el sistema a efectos de proceder a su reproducción. Igual no podemos reproducirlo y lo tiene que aportar en otro tipo de formato, porque aquí en este ordenador ni siquiera lo podemos ver. Y esto no es necesario porque las hemos dado respecto, son las soluciones necesarias a los efectos del presente procedimiento. ¿Vale? Únicamente aquí no podemos visualizar nada, ¿no? Pues entonces tenemos que ir a otro despacho a ver si podemos visualizar algo.